acerca de el pedir perdón, ¿ya? Voy a usar como cita inicial Mateo 5:7, que dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Repito, dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bien, a mí me tocó hace un par de semanas atrás enseñarles acerca de que nosotros tenemos como un objetivo ser una iglesia acogedora, ¿ya? Ese es uno de los objetivos que tenemos en medio nuestro, para lo cual se trabaja, ¿no es cierto?, a través de la dirección del apóstol y los pastores. Pero evidentemente que nosotros tenemos que entender que para poder constituirnos verdaderamente en una iglesia acogedora, nosotros tenemos que primero ser libres en nuestro ser interior. Primero, yo tengo que ser libre en mi ser interior. Y justamente uno de los principales obstáculos que muchas veces tenemos, ya sea para recibir o para dar el amor de Dios, que a fin de cuentas es lo que manifiesta si somos acogedores o no, ¿ya? Uno de los principales obstáculos que tenemos es que tenemos un corazón herido, ¿ya? Y un corazón herido, el problema es que construye murallas alrededor del alma, alrededor de la vida de la persona, en su ser emocional, en su mente. Y evidentemente esas murallas dejan a todo el mundo afuera. Y aun cuando para algunos sea sorprendente, esas murallas también pueden dejar a Dios afuera. Hay muchas áreas de nuestra vida en que tal vez no hemos visto una intervención sobrenatural, una intervención del Espíritu Santo para traer sanidad, para traer restauración, porque nosotros inconscientemente no sabemos que tenemos esas murallas alrededor de nuestro ser interior, producto de esas heridas que en algún momento de nuestra vida ocurrieron, ¿ya? Evidentemente que si se levantaron esas murallas es porque sucedió algo que provocó mucho dolor, ¿ya? Tal vez una ofensa, alguna situación que finalmente provocó dolor. Y ese dolor está ahí. Y déjeme decirle, no existe sanidad sin liberar el dolor. Y no hay sanidad sin esquivar el camino en donde va a aparecer el dolor. Para poder ser libre de cualquier cosa, primero hay que despojarnos del dolor, algo que hace Dios evidentemente. Cuando nosotros hacemos nuestra parte, Él también hace la de Él, ¿ya? Y justamente lo que Dios quiere es eso, quiere traer libertad, quiere tocar nuestro corazón y Él va a usar el medio que sea para poder alcanzar nuestro corazón y evidentemente para poder sanarlo. Él nunca va a venir a decir, no, mira, esta es tu condición para luego irse, ¿ya? Nunca va a ser así. Entonces, evidentemente, ¿cómo vamos a hacer una iglesia acogedora? ¿Cómo vamos a comportarnos con amor, a través de amor, si tenemos esas heridas, producto de esas heridas tenemos murallas y por lo tanto no podemos dar amor? Pero en parte, ¿no es cierto?, porque no lo recibimos. Porque como dije, las murallas aún son un obstáculo para Dios. Y tal vez sí, he degustado algo del amor de Dios, pero no la plenitud. Y hay más. No, ahí no tengo duda. Ahí no tengo duda en asegurar que hay mucho más del amor de Dios que usted conoce, ¿ya? Y nosotros no podemos dar amor si primero no lo recibimos. Y el predisponerse para una obra de sanidad, una obra del Espíritu Santo, evidentemente incluye el hecho de que nos estamos exponiendo a ese amor sanador de Dios. Y una vez sanado, entonces yo me puedo volver, como le dijo el Señor a uno de sus discípulos, una vez restaurado, vuélvete al pueblo, vuélvete a los discípulos y dale a ellos aquello que tú has recibido. Pero claro, frente a esta realidad tenemos casos donde muchas veces algunos de nosotros hacemos o le damos un valor muy grande a la ofensa, le damos un valor muy grande al dolor. Es que normalmente yo he escuchado decir mucho eso. Algunos saben en aquello en lo que yo trabajo como ministerio, y yo he escuchado decir muchas veces, es que usted no sabe lo que me hicieron, es que usted no sabe lo que yo siento. Bueno, déjeme decirle una cosa, ¿ya? Que cuando nosotros le damos un valor mayor a ese dolor, a esa herida, a ese daño, entonces significa que nosotros le estamos dando un valor mayor al
de la cruz. Y al darle un mayor valor a ese dolor, a esa herida, que a la cruz, evidentemente nosotros estamos desvalorando, infravalorando, ¿no es cierto?, la obra de Cristo. Es como decir, la obra de Cristo no es suficiente o no fue suficiente para que yo pudiera ser sanado o restaurado de esto. Eso significa. Y muchas veces, claro, somos engañados, evidentemente. Nuestro enemigo es astuto. Y no es que hayamos pensado eso así racionalmente, pero cuando uno hace el análisis, esa es nuestra verdad. Si mantenemos, si retenemos una ofensa, si estamos en falta de perdón, por causa del dolor que eso ha producido, o la importancia que le hemos dado a esa ofensa, entonces, repito, significa que estamos haciendo de esa ofensa algo mayor que la cruz. Algo mayor que la cruz. Nuestro Señor condensó muy bien en Mateo 5, 38 al 48, algunas verdades respecto de nuestra actitud frente a los demás. Todos conocemos esto, yo igual lo voy a leer, pero a medida que lo vamos leyendo, bueno, hagamos un análisis. Bueno, ¿verdad yo vivo esto? Yo conozco esta palabra, pero ¿de verdad yo la he vivido? ¿De verdad representa mi comportamiento, mi conducta, mi hábito espiritual? Bien, voy a leer Mateo 5, del 38 al 48. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Bueno, entonces frente a esta palabra nosotros nos podemos encontrar, juntándolo con lo anterior, que tal vez por causa del dolor que yo tengo frente a una herida, frente a un evento, alguna situación del pasado, no soy capaz de dar cumplimiento a esta palabra. Yo no puedo poner en obra esta palabra porque hay mucho dolor dentro de mí, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que, evidentemente, si nos damos cuenta de que esta situación es así, bueno, tenemos que exponernos a la luz de la revelación y la realidad de la cruz, aquello que Cristo hizo en la cruz, para definitivamente ir profundizando en nosotros el perdón que debemos entregar a nuestros ofensores. Yo voy a leer ahora algunas citas que tienen que ver también con lo mismo y voy a sacar una conclusión de esas citas. Primero voy a leer Mateo 6, del 12 al 15. Dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Luego dice Marcos 11:25 lo siguiente. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Y finalmente Efesios 4:32 dice, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también os perdonó a vosotros en Cristo. Bien, ¿qué saco yo de enseñanza de estos versículos? Bien, saco de enseñanza y de conclusión que el perdonar es un acto, primero que todo, unilateral. No necesito de la participación de otro. No tengo que tomarle el parecer a nadie, mucho menos a quien tengo que perdonar, porque muchas veces
Nuestra actitud es esa. No es que no me ha dicho nada, no es que no me ha pedido perdón. Es que me soslaya el tema, me evita. Entonces yo no perdono. No. Con estos 3 versículos, bueno, son más de 3 versículos, con estas 3 citas, nosotros nos damos cuenta que el perdonar es un acto unilateral. Primera conclusión. Segunda conclusión es que el perdonar es incondicional. O sea, no hay condiciones. No es que si me viene a pedir perdón, que si reconoce su falta, que si no sé qué, que si no sé cuánto. No. Es incondicional. Son las 2 características que se supone que como hijo de Dios yo tengo que manifestar. ¿Ya? Yo tengo que moverme en mi vida espiritual expresando ese perdón de manera unilateral y de manera incondicional. ¿Ya? Como lo es el verdadero amor. Nosotros cumplimos con algunas condiciones para lograr tener en nuestras vidas el amor de Dios. ¿Hay alguien que pueda levantar la mano y decir, yo cumplí con estas o cuáles condiciones o con todas las condiciones? No, yo no, por lo menos. Como yo tengo el micrófono, tengo que hablar yo. Me queda un poco lejos usted. De la misma manera en que hemos recibido el amor de Dios, de una manera incondicional, nuestro proceder respecto al perdonar debe ser de la misma manera. No depende de lo que el otro haga o que el otro haga su parte, ¿ya? Sino que yo haga la mía. ¿Y cuál es mi parte? Mi parte es perdonar toda ofensa recibida. Esa es mi parte. Nosotros no perdonamos porque se nos ha pedido perdón, porque se ha reconocido el error o la ofensa. No, no perdonamos por eso. Nosotros perdonamos, según los versículos, a nuestros deudores cuando todavía no han saldado nuestra cuenta. Por eso en los versículos se les llama deudores. Todavía deben. Pues sí, es algo muy sutil, ¿no? Pero tal vez no nos damos cuenta de eso. La Biblia los llama deudores, o sea, porque todavía me lo deben. Entonces, yo tengo que perdonar, ¿ya? Aunque todavía no se haya saldado la cuenta conmigo. Y aunque nunca lo hagan. Aunque nunca lo hagan, aunque nunca reconozcan que han hecho tal o cual cosa en contra de uno. La palabra dice claramente, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Son deudores. No nos han pagado nada. Pero debemos perdonar cuando aún nos adeudan. Ahí es cuando tenemos que perdonar, cuando aún nos adeudan. No tenemos que perdonarlos porque hayan cancelado la deuda. No, tenemos que perdonarlos antes. Bien, ¿qué cosas implica el perdonar? Etimológicamente, perdonar viene de un verbo compuesto latino que es per y donare y que significa lo siguiente. Significa remitir, alzar o suspender la deuda, la falta, el delito, la ofensa, que toque al que remite, o sea, que hace referencia a aquel que lo produjo. Es decir, no tener en cuenta más la ofensa bajo ninguna circunstancia. Renunciar a conservar la ofensa en el corazón. Renunciar a toda venganza personal. Entregar a otro lo imputable a causa del daño recibido. La última parte se refiere a que lo que yo tengo que hacer con esa falta en contra de mí es llevársela a otro. ¿Quién es ese otro? Cristo. Eso es lo único que yo puedo hacer. ¿Ya? Porque la parte final de la definición, repito, dice que yo tengo que entregar a otro lo imputable a causa del daño que he recibido. Y eso es lo que la Biblia nos enseña, que todo aquello que se nos ha sido hecho, nosotros lo llevemos a Dios. Porque Jesucristo no solamente cargó sobre la cruz nuestros pecados, los personales. Jesucristo también cargó en la cruz todo aquel pecado que fue lanzado en contra de mí. Son 2 cosas distintas. Porque uno puede que haya robado, que haya mentido, pero no es responsable, por ejemplo, de que haya sido violado. Y eso no es bueno, ¿no? No, ¿qué es eso? Ese es un pecado lanzado en contra del otro. Entonces Jesucristo murió por las 2 cosas. Murió por nuestros pecados, pero también murió por todo pecado lanzado en contra de nosotros. Por eso es que cuando alguien me hace algo, yo tengo que ir y llevarlo a la cruz.
porque Él cargó todo tipo de pecado, absolutamente todo. El perdonar, evidentemente, si lo vemos a la luz de la palabra, es la expresión máxima del verdadero amor. Esa es la expresión máxima del verdadero amor. Si usted tal vez tiene una noción, una idea de que es una persona que es buena amando, bueno, a lo mejor a la luz de esta palabra puede que algo se le contraste y diga, no, parece que en algo pudiese ser que esté fallando. Bueno, estamos todos en proceso. Bienvenido al club. El perdonar, como dije, es la máxima expresión del verdadero amor, ¿ya? Porque el perdonar es exactamente lo contrario a lo que pide la carne. ¿Qué pide la carne? La carne, ¿no es cierto?, pide justicia, la carne tiene rencor, la carne se siente emotivamente herida. Es que usted no sabe lo que yo siento, mis sensaciones, mis pasiones, mis sentimientos, cómo andan por causa de esto. Y entonces la carne quiere que se pueda liberar uno de aquello. Y la única forma y manera que se le ocurre a la carne es a través de la venganza. Y eso no puede ser. Tiene que ser a través del amor. El perdonar es la única expresión que verdaderamente nos hace caminar de la manera en que Dios quiere. En el fondo, perdonar es una renuncia a mi yo herido, lo que significa que es una renuncia a mi ego. Porque normalmente, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Pero cómo me hizo eso a mí? ¿Quién es ese mí? Mi yo, pues, ese súper grande egocéntrico. Me hizo eso a mí. Cuando yo digo eso, me hizo eso a mí, entonces inmediatamente tengo que dar en cuenta, oye, parece que tienes un ego tan grande como el de un argentino, ¿viste? Entonces, perdonar hace eso. Perdonar es una renuncia al yo, a ese ego. O sea, morir, como dice la palabra. El perdonar justamente es parte del morir a uno mismo, ¿ya? Como lo dice el Nuevo Testamento, ¿ya? El perdonar es parte del morir. Algunos a lo mejor se han preguntado más de una vez, ¿cómo yo hago carne, por dar algún ejemplo, cuando la Biblia dice, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame? ¿Qué significa en la práctica tomar la cruz cada día y seguir al Señor? Bueno, significa cosas como esta. Significa hacer morir mi ser, hacer morir mi ego. Ahí tiene un ejemplo. Si tal vez alguna vez se hizo esa consulta, esa pregunta. ¿Cómo yo hago carne el llevar la cruz cada día? Cuando yo justamente, ¿no es cierto?, hago aquello que está matando mi ego, mi egoísmo, como quiera llamarlo, ¿ya? Que evidentemente es el ejemplo que Jesucristo nos entregó a través de darse Él mismo, ¿ya? Por amor a cada uno de nosotros, a cada uno de sus ofensores. Porque Jesucristo no murió solo por aquellos que estaban alrededor de la cruz. Esos no eran los únicos ofensores. Por lo menos yo, desde el 2000 y tanto, también estaba contribuyendo a que Él fuera crucificado. ¿Y qué hizo? Me perdonó. Lo mismo, entonces, tenemos que hacer nosotros, ¿ya? Él hizo provisión para nosotros a través de sus propias heridas. Él no empezó a decir, a separar, a clasificar, a catalogar, esto lo perdono, esto no lo perdono, esto es grave, esto menos grave, esto es blanco, esto es negro, esto es gris. No. Todo entró en el mismo saco y todo lo perdonó. Él, como dice Pedro, en 1 de Pedro 2, 23, 24, dice que cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida nosotros fuimos sanados. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Que si este me ofendió, que si me hirió o lo que sea, bueno, entonces yo no respondo con maldición, sino que yo encomiendo a Dios esa causa, aquello que ha sucedido.
Algunas cosas acerca del perdonar. Primero, es una señal de madurez. Vamos a ponernos a prueba. Cada uno piense de sí mismo si es maduro o no. ¿Ya? Evidentemente que el perdonar es sinónimo de madurez espiritual. ¿Ya? Solo el que verdaderamente ama es verdaderamente maduro. Por lo tanto, solo el que verdaderamente perdona es verdaderamente maduro. Porque ya dijimos, la máxima expresión del amor es el perdón. No puedo soslayar una cosa de la otra. Entonces, si yo de verdad considero ser una persona madura espiritualmente, bueno, soy una persona que no tendría que tener mucho drama para perdonar. Y significa, el solo hecho de que lo haga, que me estoy moviendo bastante bien en lo que significa o lo que es el amor. Lo estoy poniendo en obra, porque estoy perdonando todo aquello que ha sido lanzado en contra de mí. Porque la verdad es esa. Siempre tomamos una decisión, aunque sea inconsciente. Frente a una ofensa, siempre tomamos una decisión, aunque sea inconsciente. Y si nosotros optamos por rehusar el injuriar a otro, optamos por rehusarnos a insultarlo, a amenazarlo, entonces es cuando nosotros hacemos que todo ese daño que estamos recibiendo vaya a la cruz sobre las heridas de Cristo. Porque Primera de Pedro 2, 23, 24, que yo leí, termina diciendo, y por cuya herida fuisteis sanados. Ojo, esa es una sanidad que no solamente es física, que no solamente es espiritual, fuimos sanados espiritualmente, ya no estamos muertos en pecados, sino que también es una sanidad emocional. También es una sanidad emocional. Entonces, cuando yo, repito, rehúso frente a la ofensa, maltratar al otro, injuriarlo, amenazarlo, es cuando yo estoy haciendo que eso que está siendo lanzado, ofendiéndome, se vaya a la cruz, a las heridas de Cristo. Y por esas heridas yo fui sanado. Entonces no va a producir en mí ningún efecto, ni físico, porque ¿para qué estamos con cosas? Hay enfermedades psicosomáticas. Hay algunos que de tanto rumiar la falta de perdón o la ofensa, tienen el colon irritable, por nombrar solo una cosa. Entonces, esa es la manera práctica de cómo yo llevo todo aquello que se lanza en contra de mí, cómo yo lo llevo a la cruz, es haciendo lo que tengo que hacer, lo correcto, no maltratando, no injuriando, no amenazando. Otra cosa que nos ayuda mucho para ver nuestro nivel de madurez y si realmente nos estamos moviendo en lo correcto o no, es ver cuánto tiempo nosotros nos demoramos en perdonar a nuestro ofensor. Voy a esperar que pasen unos días, que se me pase el enojo. Y se le pasaron los días, la semana, el mes, los años, y sigue esperando a ver si se siente un poquito mejor. Eso también indica cuánto tiempo yo espero para perdonar a mi ofensor, también indica qué tan maduro soy yo en el amor de Dios realmente. Eso es un buen indicador también. El perdonar, tenemos que entender, es un acto de nuestra voluntad. ¿Ya? Como decía el otro día, me tocó dar el día sábado esta palabra hace la semana pasada, en el viejo discipulado de nosotros, hace muchos años, se nos enseñaba que Dios hizo al hombre con razón, voluntad y sentimientos. Y cuando el hombre pecó, entonces se dio vuelta. Y el hombre hoy, ¿cómo funciona? Por sentimiento. Vamos a la iglesia, no siento de ir. Y por lo tanto, ejerce la voluntad de no ir y la razón no importa. Entonces, se supone que cuando entregamos nuestra vida a Cristo, somos restaurados en eso. O sea, llegamos así a Cristo y Cristo nos dice, ya, voltereta. Ahora tienes que funcionar por la razón. Esa razón yo te la voy a iluminar con la palabra.
Por eso que tienes que leerla. Y entonces, conociendo la palabra, vas a poder razonar y vas a ejercer la voluntad correcta, haciendo lo que es correcto. Los sentimientos no importan. Por eso que en ninguna parte dice, así que amados, si lo sienten, perdonen. Porque el perdón y todo el reino de Dios, todo el reino de Dios apela a la voluntad del hombre, no a los sentimientos. Así que no tenemos escapatoria. Si no hemos perdonado, bueno, llegó el día. Porque perdonar es un acto de voluntad, ¿ya? Es lo mismo que, como muchas veces decimos, amar a los demás sin importar cuán difícil sean. Algunos tal vez tuvimos un padre difícil, una madre difícil. Bueno, porque era difícil, ¿no lo amó? Algunos puede que tengamos algún hijo difícil. Bueno, ¿y dejé de amarlo porque era difícil? No. Entonces, así como soy capaz en esa área de mi vida de manifestar lo correcto y pese a todo amo, también tengo que traer a esta área lo mismo y pese a todo perdono. Es lo mismo. Como dije hace un rato, al fin de cuentas, la máxima expresión del amor es perdonar. No puedo decir que amo si de verdad no perdono. No importa cuán dolorosa haya sido la ofensa. Cuando yo perdono, entonces cuando viene la gracia de Dios fluyendo copiosamente sobre nuestras vidas, ¿ya? Para sanarnos, para hacer en la parte emotiva, emocional, la obra de la sanidad a la que aludíamos en Pedro, porque por sus heridas fuimos sanados. Y evidentemente se ensancha también nuestro ser, nuestro corazón, para amar más, como Dios ama. También el perdonar tiene que ver con la fe, porque la Biblia dice que el justo por la fe vive. Entonces, algunos piensan que se refiere a que tengo que creer que si hoy día no tengo pan, mañana voy a tener. Y que solamente tiene que ver con eso. Pero no. La fe tiene que ver con esa obediencia ciega que yo tengo que tener a lo que la palabra dice. Si la palabra dice, perdona, y yo no he perdonado, bueno, perfectamente Dios puede poner en tela de juicio mi fe y decirme, mira, tú dices que tienes fe, pero no es tan así, porque no perdonas. Porque evidentemente que finalmente el perdonar también tiene que ver con fe, porque hay que ser valientes para perdonar. ¿Y qué dice la Biblia? El reino de Dios sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Bueno, ¿y qué se trataba? ¿De tomar espada y salir a atacar a alguien? No. Ahí tiene otro ejemplo. Como en la vida práctica yo hago carne ese tipo de versículos. El reino de Dios sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Bueno, ¿cómo yo puedo ser un valiente? Haciendo lo que la palabra me dice, porque hay que ser valiente para moverse por fe, hay que ser valiente para perdonar al otro, para perdonar esa ofensa tamaña y dolorosa. Pero lo tengo que hacer. Apela a la fe, evidentemente. Es realmente una actitud de fe el creer que Dios es el que va a tomar en sus manos esa situación, ¿ya? Es dejar en las manos de Dios toda esperanza de vindicación, de ser yo vindicado, ¿no es cierto? Porque fue injusto aquello que ocurrió, ¿ya? Me deshago de toda esperanza de salirme yo con la mía y de poner de manifiesto mi amor propio. Yo me deshago de eso. No, yo tengo fe para creer que Dios va a resolver el tema. Y me olvido del asunto, habiendo perdonado previamente, claro. No como, bueno, yo no sé si alguien lo conoce, pero por lo menos en mi familia siempre de chiste decían, cuando uno hacía algo desagradable, decía, te la voy a guardar donde el gato no se la coma. Como diciendo, bueno, va a llegar el día en que me voy a vengar. Y algunos, no digo que evidentemente pueda ser de manera inconsciente, tal vez hemos hecho eso.
Y a lo mejor tenemos un tremendo habitáculo lleno de cosas para que el gato no se las coma. Porque justamente a lo que nos llama Dios es a lo contrario, como dice Pedro, Primera de Pedro también 3, del 9 al 11, dice: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, tenga la apariencia de buenos o no, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz, que significa armonía, estar libre de temores, inquietudes y conflictos morales, y siga a esa paz. Siga esa paz significa no te conformes con solo pensar de que tienes un deseo de tener con todo el mundo un relacionamiento armonioso. No te conformes con decir que tienes ese deseo, sino que procura verdaderamente establecer en tu vida esas relaciones armoniosas para con todos. Porque a veces también nos justificamos. No es que Dios sabe lo que tengo en el corazón. Entonces, ahí le podemos aplicar el versículo que dice: tú dices que tienes fe, muéstrame tu fe sin obras, que yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. El amor es una actitud y se muestra por obras. Por eso que hay muchas mujeres y hombres también que están hasta acá, de que el otro le dice, su cónyuge, su partner, que lo ama, pero le dice nomás. Cero actitud. Y el amor es una actitud. Yo no puedo hablar de amor, yo no puedo hablar de perdón, si no tengo la verdadera actitud de ir y hacerlo. Por eso dice ese versículo: ¿tienes fe? Muéstramela sin obras. Es un poco difícil. Imagínense cómo puede mostrarle a alguien su fe sin obras. Difícil. La fe se muestra por obras. Por eso dije hace un rato que estaba asociado el perdonar con la fe. Porque tenemos que creer lo que Dios nos dice y ser obedientes a lo que su palabra nos enseña. También se aplica la fe en el siguiente sentido: entendiendo que los tiempos de dificultad y dolor, al ser ofendido y al tener que verme en la tesitura de perdonar, es un tiempo donde yo puedo darle un sentido. Porque ¿para qué estamos con cosas? Todos alguna vez a lo mejor hemos dicho: oh Señor, yo quiero ser como Pablo. Bueno, ¿y qué hacía Pablo? No evitaba el conflicto. Entonces muchas veces, cuando tenemos estos problemas con terceros, ya que hay una ofensa, bueno, yo tengo que tomarlo como algo positivo, porque es algo que me va a hacer crecer. Ah, ya, esta es una súper oportunidad. Me dijeron que tenía que perdonar, este viene y me ofende, ya, voy a ver si soy capaz. Me agarro de la fe, voy y lo hago. Nunca hay que evitar el conflicto. Nunca. Selle esa frase en su corazón, porque yo sé que lo va a bendecir. Nunca evite el conflicto. Por eso que la Biblia dice que a los que aman a Dios todo le ayuda bien. ¿Y cuándo se cumple que a los que aman a Dios todo les sirve para bien? ¿Cuándo se cumple? Cuando yo no evito el conflicto. Cuando yo decido lo que tengo que decidir, hago lo que tengo que hacer. Soy obediente. Y usted sabe, el único resultado posible para la obediencia es la bendición. Es la bendición. Por eso decía Pablo, y también entonces yo me glorío, que he sido azotado, 3 veces de naufragio, he sido apedreado, o sea, él todo lo tiró a lo positivo. Y claro, todos queremos ser como Pablo, pero no me apedreen. Que ni siquiera nos apedrean, a veces solamente son palabras. Que no digo que no tengan poder, claro que lo tienen. Pero si alguna vez usted pensó ser como Pablo, le pregunto yo, bueno, ¿quiere ser azotado? ¿Quiere estar 3 días en alta mar como un náufrago? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, así como Pablo, y como dice Romanos 5, 3, 4, nosotros podemos gloriarnos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Usted ha orado por paciencia? Bueno, no evite el conflicto.
Claro, no evita el conflicto. La palabra dice claro, en Romanos 5, 3, 4, vuelvo a repetir. Dice, gloriarnos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Nada es gratis. Nada es gratis. Por otra parte, evidentemente, siempre el perdonar, ya estamos llegando al punto culmine del perdón. ¿Ya? Perdonar implica olvidar la ofensa como si nunca hubiese ocurrido. Como si nunca hubiese ocurrido. O sea, lo que Dios hizo con nosotros. Porque algunos no lo tienen claro. Jesucristo murió por nosotros, cargó sobre su cuerpo, sobre madero, todos nuestros pecados. Y somos libres del pecado. Entonces, no, ya no tengo pecado. Jesucristo me los perdonó. Sí, pero es que Él no hizo solo eso. Él me declaró inocente. Esa es nuestra condición. Esa es nuestra verdad. Nosotros somos inocentes. Por eso es que le puedo encontrar sentido a la Biblia en Romanos cuando dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni los principados, ni potestades, ni nada me puede separar del amor de Dios. Antes que eso, dice el versículo, porque ¿quién es el que acusa si Dios es el que justifica? ¿Y por qué es tan poderoso eso? Bueno, porque soy inocente, no solo perdonado. Soy inocente y un inocente no ha hecho nada. Ese es lo culmine, lo cual Dios nos pide a nosotros. Yo quiero que perdones, dice Dios, como yo perdono, declarando al otro, pero total y completamente inocente. Eso es lo que yo hago, dice Dios. Hazlo tú también. Inocente. Eso, por supuesto, también es un acto de valentía. Por eso que el perdonar tiene que ver con fe. Implica un paso de fe, evidentemente. Una fe que no ha sido sometida a fuego no sirve, no es vencedora. Es una fe infantil. La fe no nos fue dada para que nosotros evitemos los malos tiempos, sino que para que nosotros podamos atravesar los malos tiempos. Para eso es la fe. La fe no es un talismán, no es algo que repele malas cosas y que va a evitar que yo enfrente malas cosas. Por eso dije adelante, no lo olvide, no evita el conflicto. La fe es para atravesar los malos momentos, para confrontar, enfrentar el conflicto. Para eso es la fe, no para evitarlo. Así que ya vemos el listón, ¿no es cierto? O la vara, como también se puede decir, a la cual nosotros tenemos a la hora de perdonar, es la cruz. Ese es nuestro listón, esa es nuestra vara. Esa es la vara que Cristo nos dejó. Ustedes tienen que perdonar como yo perdoné. Esa es la vara. Ustedes tienen que perdonar, dice el Señor, como yo perdoné. Porque también a veces sutilmente caemos en esto otro. ¿En qué cosa? Es más grande la ofensa para nosotros que aquel que realizó la ofensa. A veces no nos hemos dado cuenta, pero a la hora de analizar las cosas objetivamente, la verdad me dice que la ofensa es más importante que la persona, que aquel que me ofendió. Y es algo que siempre, a menudo deberíamos preguntarnos. Bueno, ¿quién es más importante acá? ¿La ofensa o la persona? ¿Quién piensan ustedes que para Dios es más importante? ¿La ofensa o la persona? La persona, ¿no? De hecho, cuando le preguntaron a Jesús cuáles eran los mandamientos más importantes, Él respondió, Mateo 22, 37 al 40. Él respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea, de estos dos mandamientos depende todo el reino, todo el gobierno de Dios depende de eso.
Y por lo tanto, si dice el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no puede ser que yo sea encontrado dándole más valor a la ofensa que aquel que ha hecho la ofensa. Pero ahí nos encontramos a veces. Muchas veces es más importante para nosotros la ofensa que aquel quien la ha hecho. Entonces, como vemos, clarísimamente vemos que nuestra fe está basada en el amor de Dios y por consiguiente en el amor que tenemos que tener hacia todos los que nos rodean, porque ese es el amor que nos va a llevar a perdonar. Vemos a través de la palabra que de eso depende, como dijo Cristo, toda la ley y los profetas. Todo depende de eso. Por eso entonces uno tiene que hacerse la pregunta, ¿por qué de repente para algunos de nosotros es más importante la ofensa que la persona que llevó a cabo esa ofensa? Porque en el fondo, cuando estamos pensando eso, estamos dando por hecho, estamos demostrando que no estamos perdonando. Cuando yo le estoy dando más importancia a la ofensa que a la persona, estoy demostrando claramente que no estoy perdonando y he sido llamado a perdonar. O sea, la ofensa sigue ocupando un lugar en nuestro corazón que no debiera ocupar. Cuando yo no perdono, eso significa que la cruz es inferior al agravio que me han hecho. O sea, lo digo de otra manera, esto que me acaban de hacer es peor que lo que le hicieron a Cristo en la cruz. Eso significa, dije que cuando uno no perdonaba, eso estaba demostrando que estábamos haciendo la cruz inferior al agravio que nos habían hecho. Es decir, esto que me han hecho es peor que lo que le hicieron a Cristo en la cruz. ¿De verdad creemos eso? Por eso dice, de nuevo, Marcos 11:25, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. El problema es, ¿cierto?, juntándolo con aquello con lo que partí, que a veces el perdonar es difícil porque hay murallas que están protegiendo esos sufrimientos pasados. Hemos levantado muros para protegernos. Por eso es que yo, estoy hablando de manera genérica, saludo nomás a los hermanos, no me meto mucho con ellos, porque es suficiente, soy amable, no puedo decir que no, lo saludé. Pero no voy más allá, porque tengo mi muro. Quiero evitar que vuelva a suceder algo como en el pasado. Ese es el problema. Pero evidentemente, cuando yo entiendo esto y decido perdonar incondicionalmente, entonces es donde yo voy a recibir esa recompensa incalculable que lamentablemente no se puede adquirir de ninguna otra manera. La única manera de que verdaderamente nos sintamos libres es haciendo lo que tenemos que hacer, tenemos que perdonar, ¿ya? Cuando usted se sienta libre de responder a, cuando se sienta libre de reaccionar a, cuando se sienta libre de seguir reviviendo esos antiguos recuerdos que todavía laten, entonces cuando verdaderamente va a ser libre. Y lo único que puede acabar con esa carga emotiva que me lleva a reaccionar o que permanentemente me está haciendo recordar, lo único que puede acabar con eso es el perdón incondicional. El perdón deja sin vida todos los recuerdos sufrientes en nosotros. ¿Usted tiene recuerdos sufrientes? ¿Quiere acabar con ellos? Perdone. Listo. Seamos honestos. Muchas veces decimos, somos libres. ¿De verdad somos libres? Bueno, podemos serlo, evidentemente. Más que lamentarnos, como dije hace un rato, tenemos que usar el dolor, tenemos que
que usar la herida, aquello que ha sido causado, el daño, como una puerta abierta que nos lleve a Cristo, que nos lleve a Él, para en Él ir aprendiendo a vivir el proceso de perdonar, aun cuando sea muy difícil. Pero es una decisión, ¿se fija? Como lo mencioné hace un rato, es solo un tema de voluntad. ¿Quiere hacerlo o no quiere hacerlo? ¿Lo va a hacer o no lo va a hacer? Es una opción. Y es la única que tenemos. Usar esto como algo positivo e ir a Cristo. Por lo tanto, como vemos, el listón o la vara a través del cual nos tenemos que regir a la hora de perdonar es la cruz. Y entonces, si la cruz lo ha perdonado todo, pregunto, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar, por mucha que haya sido la ofensa? Si la cruz lo ha perdonado todo, ¿cómo nosotros no vamos a perdonar? Clara y dolorosamente, el que no perdona menosprecia la cruz. El que no perdona menosprecia la cruz para su propia vida. Por eso muchas veces vemos en algunas personas que el poder perdonador de la cruz no opera en ellos, no actúa, porque ellos han tomado la decisión contraria, han decidido no perdonar. Pero bueno, ese no perdonar cambia hoy día. Esas murallas se pueden caer fácilmente. Caídas las murallas, va a ser mucho más fácil llegar al otro, atender al otro y ser, como es nuestro objetivo, como lo dije partiendo, una iglesia acogedora. Nosotros tenemos el poder para que esos muros caigan, solo obedeciendo, perdonando. Alguno dirá, mire, mientras usted hablaba, yo miré para todos los lados y la verdad es que no encontré a nadie a quien perdonar. No tengo problemas con nadie. Miré para allá y no había nadie. Parece que estoy más o menos bien. Sí, esa es una opción, que puede que haya algo hoy, algo contingente en medio de la iglesia con algún hermano. Pero lo que pasa es que muchas veces hemos llegado a Cristo, hemos crecido, nos hemos instruido en la palabra, pero no hemos visto que hay cosas que están pendientes en el pasado. La falta de perdón no es solamente algo que tiene que ver con el presente, que tiene que ver con que si tengo buenas relaciones o no con los hermanos. También tiene que ver con el pasado. A lo mejor, porque es así, a mí me tocaba vivirlo con algunas personas, a lo mejor usted tiene que perdonar a un muerto. Mire, ni siquiera está, pero usted todavía no lo perdona. Pues como decía el otro día, la naturaleza humana, porque es así desde el punto de vista de la psicología, la naturaleza humana, la mente humana es tan compleja que cuando alguien se va a destiempo, nuestra mente se enoja con el que se fue. Y tiene una falta de perdón la persona con aquel muerto, porque te fuiste antes de tiempo. A lo mejor hay alguien aquí que no lo sabía y que inconscientemente no ha perdonado porque tal vez uno de sus padres se fue antes de tiempo. A lo mejor a alguien se le fue un hijo antes de tiempo. O a lo mejor ese amigo que justo era el que con el mejor me llevaba, se le ocurrió irse. A veces hay un muerto en la lista de aquellos que tenemos que perdonar. A veces tenemos que perdonar cosas tan remotas del pasado como hechos que tengan que ver con nuestros padres, con nuestro padre, nuestra madre, tal vez la ausencia. No es que yo no tuve papá, bueno, pero eso no significa que en su corazón no había un reclamo, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios y necesitábamos a ese que no estaba. Y hay un reclamo interno que, claro, no pudo ser satisfecho, pero que hoy habría que dar el paso de perdonar. Muchas veces recibimos rótulos de nuestros padres, eres un bueno para nada, y eso me ha marcado, y ahí estoy, tengo un trabajo mediocre, porque siempre le creí a mi padre que era un bueno para nada. O a lo mejor
tampoco he asumido que tengo algún tipo de resentimiento, porque bueno, justo me tocaba vestirme con lo que mis hermanos dejaban. Pero para mí nunca había nada nuevo. Son cosas sencillas, pero que gravitan sobre la vida, sobre el alma de las personas. A lo mejor tenía muchos hermanos y sentía que no era el favorito. No, es que el papá quería más a este o a esta. Y no ha hecho ese ejercicio de decir, bueno, yo perdono a mi padre, a mi madre, porque no era su favorito. Tal vez tendría que perdonar a sus padres porque o el padre maltrataba a la madre o la madre maltrataba al padre. Y usted creció viendo eso y le produjo un dolor. Y lo tiene ahí en su alma como algo en contra de, que tendría que resolver. O tal vez esos padres fueron un mal ejemplo espiritual y también lo tenemos ahí al debe y no lo hemos perdonado. Tal vez usted tuvo un profesor que lo ofendió, que lo hizo sentir tonto, que lo ridiculizó. A lo mejor tuvo un compañero de curso que hizo tal cosa. A lo mejor usted tiene un compañero de trabajo que es insoportable y que no se le ha ocurrido que tiene que perdonarlo. A lo mejor usted ha tenido un jefe que ha hecho abuso de autoridad. O tal vez tiene que perdonar a una autoridad espiritual. A lo mejor usted viene de otra iglesia, de otro sitio, con una historia, con un pastor que no puede ni ver, o con un líder que le hizo mucho daño. ¿Ha perdonado? A lo mejor tuvo algún tipo de abuso sexual, verbal, psicológico, que hasta le pareció normal, pero no es normal. Hay que perdonar. A lo mejor tiene algo en contra de su cónyuge, porque no estaba cuando lo necesitaba. A lo mejor si usted es mujer, le tocó dar a luz los niños sola. Él no estaba, él estaba en el trabajo. O cuando había conflicto con los niños, él tampoco estaba. Y usted por último decía, no es que estaba trabajando. Sí, pero igual está el reclamo. Muchas veces, tenemos que admitirlo, igual está el reclamo. O incluso, peor, a lo mejor todavía su cónyuge está ahí, pese al adulterio. Y sí, alguno dirá, bueno, el que esté ahí significa que lo perdoné. ¿Es así? ¿De verdad es así? ¿O tengo que hacer ese ejercicio y de verdad perdonarlo? A lo mejor usted tiene que perdonar a sus hijos. Eso que los crió con tanto amor y se hicieron humo. Y que no están, que no llaman, que no preguntan. Esos que como padre duele tener que reconocer que son malagradecidos. Pero hay que hacerlo. Y también, muy, súper, extra, archi, hiper importante, tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. ¿Se ha perdonado usted alguna vez a sí mismo? Hágalo frente a un espejo, es una buena terapia. ¿Por qué podría usted tener que perdonarse? Bueno, le doy una lista. Porque usted siente en su corazón que le ha fallado a Dios, o que le ha fallado a su cónyuge en alguna de las cosas que yo mencioné, o porque le ha fallado a sus hijos, porque ahora los ve y quisiera que fueran esos bebés para compartir con ellos, pero ya se le pasó el tiempo y ahora el hijo no lo pesca y usted se siente mal. Y sabe que ya se le fue el tiempo, crecieron, lo único que le queda es perdonarse. Ya no estuvo, ya no fue, pero perdónese a usted mismo. A veces llegamos tardíamente a la iglesia, ya los hijos están grandes. Y claro, recién ahora entendemos que no debíamos haberlos criado así, sino que asá. Y nos pesa. Pero no sacamos nada. Perdónese por haberlo hecho, por todo lo que pasó. Tenemos que perdonarnos por todos esos errores que nosotros bien identificamos, sabemos cuáles son, que hemos hecho en el pasado. Perdonarnos incluso porque tendríamos que admitir una cuota de que no hemos contribuido todo lo justo y lo necesario
con el Espíritu Santo para que nos transforme. Perdonarnos por todas esas veces que salimos escuchando una palabra, diciéndonos que íbamos a ponerla por obra, y nunca fue. Si es verdad, tenemos que admitir que a veces estamos muy decepcionados de nosotros mismos. Pero eso tampoco se puede quedar así. Tenemos que perdonarnos. A lo mejor tiene que perdonarse porque usted se identifica clara y honestamente con los tibios espirituales. La palabra dice, mejor el caliente o el frío, pero no tibio. Entonces a lo mejor dice, bueno, ok, yo he sido tibio, me tengo que perdonar. O sabe, a lo mejor tiene que perdonarse solo por no perdonar. Y lo último que voy a decir es que a veces el proceso es un perdón. Uy, me di cuenta de la dislexia. El perdón es un proceso. Muchas veces el perdón es un proceso. A veces uno ora y dice, Señor, perdono a la Juanita porque no sé qué, no sé cuánto, y listo. Y Dios restaura el amor y yo ando felices Pascua con la Juanita. Pero otras veces no. Entonces tenemos que asumir que a veces es un proceso, porque a veces hay daño que no hemos valorado, que el Espíritu no quiere mostrarlo todo a la vez, porque ese dolor nos va a hacer pedazos si sale todo a la vez. Mire, le cuento. Yo he tenido la oportunidad de ir muchas veces a capacitaciones. En Argentina fui 3 veces como un asistente, o sea, fui yo por mi necesidad. La capacitación dura 1 semana. Dura 1 semana y he ido 3 veces. 3 semanas. Ahí se trata el tema del Padre, entre otros. Entonces, evidentemente, yo fui la primera vez, tocaron el tema del Padre y ¡guau! Me puse a llorar, pero no importa, ya. Perdoné a mi papá por lo que fuese. Así que cuando fui por segunda vez, sabía que Dios evidentemente me podía sorprender y que iba a seguir haciendo más profundamente su obra de sanidad, pero que el tema del Padre estaba listo. Bien, se ponen a predicar el tema del Padre y otra vez, ¡pah! El Espíritu mostrándote esto. Oh, no puede ser, pero si yo ya lo perdoné. Pasó. Llegó la tercera vez. Y lo mismo, para hacerle corto el cuento, como dicen. Entonces ahí ya sí, ahora sí. Y un día, nunca me he olvidado de eso porque fue algo que fue tremendo. Fui a casa de mi hermana y la veo que estaba muy contenta. A todo esto mi padre había muerto. Y me dice, te tengo un regalo. Así con cara de expectación, de contentamiento. Dije yo, ¿a quién no le gustan los regalos? Entonces me dice, ya, cierra los ojos. Pone la mano. Así que obedientemente cerré los ojos y puse la mano. Y me dice, ya, ábrelos. Y miro, y sobre mi mano había una foto de mi padre. Y en milésimas de segundo me di cuenta que no me gustó el regalo. Y eso mismo me provocó tanta tristeza que le dije, oye, tengo que ir al baño. Y me fui al baño a echar unos lagrimones, porque de verdad que yo quedé aturdido. Si yo ya había ido a la capacitación 3 veces, y eso que no nombré, otras reuniones que eran solo de a 2 días. Y estaba resuelto, según yo. Pero qué pena que sentí cuando vi la foto y vi que no me gustó el regalo. Y era la foto de mi padre. Así que, como dicen los españoles, me fui a la oficina con la foto. Y empecé de nuevo. Te perdono por esto. Te perdono por esto. ¿Por qué no estuviste? Por lo que me dijiste. Por tu ausencia. Por lo que sea. A veces, el perdón es un proceso. Y tenemos que asumirlo. Bien, para terminar, si Dios algo le ha mostrado
Yo voy a orar. Y si es su deseo, puede sumarse a mi oración. Padre, gracias por esa cruz tan horrorosa, Dios, tan horrorosa a la que tuvo que ir Cristo. Pero esa cruz fue donde Él cargó sobre su cuerpo, sobre ese madero, todos nuestros pecados y también el pecado de todos aquellos, y también el pecado de aquellos que los han lanzado en contra de nosotros. Señor, gracias porque esa cruz representa la máxima expresión de amor. Gracias porque para ti no hubo nada difícil que perdonar respecto de mi vida. No hubo nada que dijeses, esto no te lo perdono, esto es grave. Gracias porque tu perdón ha sido generoso, eterno, abundante. Gracias por hacerlo todo bien, Señor. Gracias porque verdaderamente gravita el consumado es. Todo precio ya fue pagado. No hay ofensa, no hay herida que no encuentre sanidad en la cruz. No hay nada. Y por eso, Dios, en esta hora, en el nombre de Jesús, decidimos perdonar, Señor. Decidimos perdonar aquellas cosas que tal vez habíamos encerrado en el pasado, pero que hoy nos han dado señales de vida. Señor, perdonamos a nuestros padres por toda carencia, por toda palabra, por todo rótulo, por toda ofensa, por toda violencia, por ausencias. Los perdonamos. Perdonamos a nuestros cónyuges por sus carencias. Los perdonamos por sus ofensas, por sus maltratos verbal, psicológico, físico. Perdonamos a nuestros compañeros de trabajo, aquellos que nos hacen la vida imposible. Perdonamos a esos compañeros de colegio que lo único que hacían era meterse con nosotros una y otra vez. Por aquellos que nos trataban de ridiculizar, de avergonzar. Por aquellos que nos llenaban de rótulos y sobrenombres. Señor, los perdonamos en el nombre de Jesús. Perdonamos a aquel que abusó de nosotros verbalmente, psicológicamente, sexualmente. Señor, perdonamos a aquel líder que nos hizo daño, aquel líder que nos echó la ley encima. Señor, perdonamos, si es que lo hay, a toda autoridad espiritual, a pastores, a diáconos, apóstoles, a todos aquellos que de manera inconsciente, evidentemente, nos han hecho un daño, han tocado nuestro ser interior, el concepto de nosotros mismos, nuestra valía, el cómo nos vemos. Perdonamos, Señor, a todas las personas. Perdonamos a esos hermanos que con sus comentarios muchas veces echan a perder nuestro genio. Perdonamos a aquellos que sentimos que han fallado tanto que como que ya hubiésemos llegado al límite del perdón. Pero para ti no hay límite, Señor. Para ti no hay límite. Perdonamos a esos vecinos que han sido molestos. Perdonamos, Dios, toda ofensa. Llevamos a la cruz toda herida. Queremos que toda herida en nosotros se haga una con las de Cristo en esta hora y que el bálsamo de tu Espíritu sea establecido en cada vida. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, yo rompo y desato toda la obra que el diablo hizo sobre la vida de mis hermanos por causa de la falta de ese perdón que estaba pendiente. En el nombre de Jesús yo desato y rompo toda la obra que el diablo hizo en sus mentes, en sus corazones, creando fortalezas para mantenerlos en el no perdón.
para avivar en ellos sentimientos de ira incontrolada, enojo, rencor. En el nombre de Jesús sea destruida toda esa obra del diablo en la vida de mis hermanos. Señor, y que de verdad tu Espíritu los traiga a la libertad, a la libertad. Señor, en el nombre de Jesús, yo oro quebrantando toda forma de cautividad que el diablo ha usado sobre mis hermanos para mantenerlos ahí, bajo el temor de la muerte, cautivos en el no perdón. En el nombre de Jesús, Señor, toda forma de cautividad, todo aquello que el diablo usó para mantenerlos cautivos se rompe en esta hora. Lo desato, lo deshago en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús se deshace todo lo que el diablo hizo. Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Y en esta hora tu Espíritu deshace sobre cada vida, sobre cada persona, en cada mente, en cada corazón. Se deshace toda la obra del diablo. En el nombre de Jesús se deshace, se rompe. Y tu bálsamo, Señor, tu amor fluye ahora sin medida, desbordando en cada corazón, trayendo restauración, sanidad, haciendo que los rayos del sol de justicia puedan traer tibieza a su corazón y a sus almas. Gracias, Jesús. Te bendecimos y te exaltamos, Rey. Santo eres tú. Santo eres tú. Gracias, Jesús.